Muy buenas tardes, soy Leslie Milady Liscano Giraldo del grupo 23 del curso Contratación Pública y Privada. En este momento les presentaremos el trabajo de la fase 5, realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Introducción. En Colombia, la Constitución Política, como reglamento que cobija a todos y cada uno de los colombianos, establece que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En tal sentido, la adquisición de bienes y servicios indispensable para el cumplimiento de los fines del Estado debe realizar conforme a los principios citados. La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, los cuales constituyen la columna vertebral del desarrollo de las nociones jurídicas y conceptuales de la contratación pública y privada. Es por ello que el presente trabajo identifica la normatividad vigente en materia de contratación pública y privada en Colombia, con el propósito de generar las bases conceptuales claves para definir los procedimientos apropiados e indispensables en el momento de contratar. Objetivos. Identificar la normatividad vigente en Colombia en materia de contratación para aplicarlas en etapas y procesos contractuales. Comprender las formas existentes de contratación en Colombia, su importancia y relevancia para aplicarlas ámbito personal y laboral. Brindar elementos de conocimiento y análisis en torno a las figuras de los contratos públicos y privados para abordar los diferentes problemas generados en la ejecución de los contratos administrativos y privados, las consecuencias frente a las soluciones implementadas. Dar a conocer los tipos de contratos existentes en Colombia, tanto públicos como privados, y conocer el objetivo de cada uno. Diferencias y similitudes en contratación pública y contratación privada. Definición. En la contratación pública es que todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo, mientras que en la contratación privada todo acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Normatividad. En cuanto a la contratación pública, la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 del 2007, el Estatuto. En Colombia ha tenido cambios importantes en los últimos 2 años. Hasta finales del 2011, el estatuto estaba reglamentado por 27 decretos, debido a esta cantidad de normas que impedían una comprensión ágil y expedita de la reglamentación del estatuto. El Gobierno Nacional expidió el decreto 734 del 13 de abril del 2012, normas que unificó en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, mientras que en la contratación privada se regula por las mismas leyes de la contratación pública, pero se enfatiza en que la administración no puede declarar incumplida a la otra parte y que las dos partes estén de acuerdo. Objetivos. Reconocer la importancia de realizar la contratación pública de acuerdo con los principios fundamentales de apertura, transparencia y debido proceso, y esforzarse por proporcionar cobertura integral de los mercados de contratación pública de las partes mediante la eliminación de los obstáculos de acceso a mercados para el suministro de mercancías y servicios, incluidos los servicios de construcción, mientras que en la contratación privada, el cumplimiento de las metas estipuladas para la productividad de la empresa por medio de la contratación se elige al candidato más adecuado para desempeñar el puesto de trabajo.
¿Quiénes pueden presentar contratos? En la contratación pública, las personas naturales, nacionales o extranjeras con o sin domicilio en Colombia, las personas jurídicas nacionales o extranjeras con o sin domicilio en Colombia, consorcios y uniones temporales, los cuales pueden estar conformados por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con o sin domicilio en Colombia, quienes no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad legal. Se entiende que las personas jurídicas extranjeras tienen domicilio en Colombia cuando han incorporado una sucursal, podrán en esta medida presentar propuestas a través de su sucursal, haciendo uso de la experiencia de la matriz cuando así lo permitan los pliegos de condiciones. Se entiende por consorcio cuando dos o más personas se asocian para presentar en forma conjunta una misma propuesta. En este caso, los miembros responden solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Las uniones temporales son aquellas en donde dos o más personas se asocian para presentar en forma conjunta una misma propuesta, respondiendo solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, pero en donde las sanciones se imponen de acuerdo con los porcentajes de participación de cada uno de los miembros, mientras que en la contratación privada son personas naturales y jurídicas. Se rigen por la contratación pública. El derecho público regula las relaciones entre las personas y o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Mientras que en la contratación privada, el derecho privado se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. La diferencia radica en que la contratación pública se entra a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por las entidades públicas que esté licitando. Mientras que en la contratación privada es un acuerdo formar entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Los contratistas. En la contratación pública, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, mientras que en la contratación privada, el contratista no es necesario que se convoque a una licitación pública. La contratación. En la contratación pública es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir para contratar con el Estado. Y en la contratación privada es más sencilla, prácticamente directa y no se requiere tanta tramitología. Celebración del contrato. En la contratación pública es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP. Y en la contratación privada solo se requiere una buena propuesta. Los contratos se hacen en la contratación pública por intermedio de entidades del Estado y mientras en la contratación privada por inversionistas particulares. ¿Quién hace esta inversión? En la contratación pública el Estado mismo o inversión mixta, que es la pública privada. Y en la contratación privada su inversión es de capital privado. El beneficio que se busca en la contratación pública, social o desarrollar una obra que beneficie al Estado, y en la contratación privada, propio de una empresa. Celebración del contrato. En la contratación pública se hace bajo un marco legal, mientras que en la contratación privada se requiere acuerdos entre particulares. Incumplimiento del contrato. En la contratación pública establece que si el obligado en un contrato dejare de cumplir sus obligaciones, podrá el otro interesado exigir judicialmente el cumplimiento de lo convenido, la rescisión del contrato y en uno y otro caso el pago de daños y perjuicios.
está contemplado en el artículo 1421 del Código Civil de 1884, mientras que la contratación privada establece que si el obligado en un contrato dejare de cumplir sus obligaciones, podrá el otro interesado exigir judicialmente el cumplimiento de lo convenido, la rescisión del contrato y en uno y otro caso el pago de daños y perjuicios está contemplado en el artículo 1421 del Código Civil de 1884. Tipología. En la contratación pública es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es la administración pública cuando actúa como tal y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración, mientras que en la contratación privada puede referirse al contrato realizado por las personas que intervienen con o sin asesoramiento profesional, así como al contrato entre personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, en las que existe una relativa igualdad contractual, no existiendo potestades que uno pueda imponer al otro. Género. En la contratación pública, de acuerdo con sus funciones específicas, se clasifican como por la interdependencia de las obligaciones en bilaterales y unilaterales, por la valoración económica de la prestación en oneroso y gratuitos, por la participación de los efectos económicos entre las partes en contratos conmutativos y aleatorios, por la entrega física del objetivo en contratos reales, en cuanto a su función jurídica relacionada con otros actos jurídicos en contratos principales y contratos accesorios, en cuanto a su ámbito de temporalidad en contratos instantáneos y contratos de tracto sucesivo, en cuanto a su nacimiento y validez en consensuales y formales o solemnes. Y en la contratación privada es totalmente igual. Elementos. En la contratación pública, celebrado por un organismo estatal competente. Objeto es la obligación consistente en una prestación de dar, hacer o no hacer querida por las partes. Acuerdo de voluntades, que implica una manifestación de voluntad coincidente de las partes y presupone la capacidad jurídica del cocontratante y la competencia del órgano estatal. Causa del contrato es la situación de hecho que ha considerado la administración y que la determina a contratar para satisfacerla, mientras que en la contratación privada estos elementos son considerados indispensables para la validez del acto jurídico. Si llegase a faltar uno de estos elementos, produciría que el contrato no sea válido o que se degenere en otro contrato diferente. En el artículo 1316 de la Constitución dice que para que una persona se obligue con otra por un acto o declaración de voluntad se necesita que la persona sea legalmente capaz, que esta persona consienta en dicho acto o declaración y que este consentimiento esté libre de vicio, que el acto recaiga sobre un objeto lícito, que el acto contenga una causa lícita. La doctrina establece que también son elementos esenciales del contrato la forma y las solemnidades. Contratos en la contratación pública son aquellos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente realizan la ejecución de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia de servicios y trabajo específico. Debido al objeto, pueden ser de obra pública, administrativos, suministros, consultoría y asistencia de servicios y trabajo específico. Debido a la parte a cargo de la prestación, colaboración. La prestación principal está a cargo del particular o cocontratante. Atribución. La prestación principal la hace la administración, la concesión de un bien de dominio público, la prestación la realiza el organismo estatal que concede a un particular el uso de una porción del dominio público por un término limitado mediante el pago de un canon por parte de este particular.
Debido al régimen jurídico, nominados y nominados. Los nominados tienen un nombre específico y generalmente son típicos. El contrato de obra pública es un contrato típico porque está regulado por una ley propia, es decir, tiene su propio régimen jurídico. Innominados es cuando no tienen nombre ni régimen jurídico específico. Se construyen por analogía. Debido a la prestación puede ser instantánea y de tracto sucesivo. Instantánea es cuando el contrato se cumple con una única prestación. Y de tracto sucesivo es cuando el contrato se cumple mediante una serie de prestaciones. Mientras que en la contratación privada, los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y en particular los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y los valores negociables, así como los referidos a contratos de seguridad y bancarios, de inversiones y los contratos que tengan por objeto la creación y la interpretación artística y literaria y los de espectáculos. Principios de igualdad. En la contratación pública establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o título nobiliario. Esto aplica para cargos en el sector público sin excepción. Contratación privada. Establece que el principio de igualdad existe y debe tenerse en cuenta, sin embargo, se deja a criterio del contratante que sea el que clasifica el personal para su empresa. Ahora estamos con las similitudes en los contratos públicos y privados. Los dos tipos de contratación se rigen por las mismas leyes: Estatuto General de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, el cual se encuentra reglamentado y complementado por la Ley 1150 del 2007, las leyes 1437 y 1474 del 2011 y los decretos 19 y 734 del 2012. En ambas contrataciones se firma un contrato, documento en el cual se explican las condiciones, cláusulas y datos de ambas partes. La firma de un contrato público o privado obliga a las partes a asumir su responsabilidad. Exposición a la corrupción pasando por encima de las normas y la ética. Bibliografía, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Y las conclusiones: a través del presente cuadro comparativo se puede apreciar los factores intervinientes en la contratación en Colombia, ya sea de tipo público o privado. Se pudo identificar las diferentes formas existentes de contratación y por consiguiente el contrato a implementar, buscando en gran medida el mayor bienestar, rendimiento y productividad y por consiguiente el bienestar de las partes. En principio de igualdad debe prevalecer en los procesos de contratación para que todas las personas puedan acceder a las contrataciones y no se manipulen las mismas. En la elaboración del presente trabajo se logró poner en práctica los conocimientos obtenidos en todas las unidades vistas. Gracias